Eh, muy buenas noches, Marley. Su cámara está muy arriba, entonces si le puede enfocar un poquito más abajo para... Ahí está. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por compartirnos su tiempo y bueno, pues, su buena disposición. Sí, estábamos tratando el caso de su hermano Kenneth Anzualdo. Tenía 25 años cuando fue desaparecido contra su voluntad. Ustedes, su familia, ¿cómo llegan a enterarse que Kenneth estaba detenido? ¿Puedes contarnos, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo vivieron ese momento? Mira, desde el momento que él no regresó a casa, fue una angustia inmensa, ¿no? Y mira que eso pasó el 93. Y así muy emotivo escuchar a mi papá, ¿no? Lo de la Comisión de la Verdad, que fue ya el 2003. Había, mira cuántos años recorrido. Y en toda esa búsqueda que hicimos, siempre el Estado negó que lo había detenido. La DIRCOTE negó que lo había detenido. Y es el 2000, cuando cae la dictadura de Fujimori, cuando empiezan las denuncias, o las comisiones investigadoras en el Congreso, es la comisión Tausen la que llega a la conclusión de que, porque también habían diferentes denuncias de que en el Pentagonito habían celdas donde, o sea, secuestros, ¿no? De gente que se secuestraba, inclusive ellos descubren la existencia de un horno crematorio. Y a raíz de esas investigaciones, y cuando comienza también las investigaciones para extraditar a Fujimori, que estaba en Chile, ¿no? La Procuraduría del Perú, en su investigación, es que logra encontrar unos cuadernos de diario donde tomaban notas los agentes de inteligencia del cuartel general del ejército. Entonces, esa investigación de la Procuraduría es que da luces de los ingresos no dice pues con nombre y apellido, pero están el ingreso de las personas. Cuando el agente de inteligencia, ay, perdón, cuando los agentes de inteligencia llegaban al cuartel general del ejército y dejaban detenidos, porque iban detenidos para ser interrogados, etcétera, que ahí los interrogaba Vladimiro Montesinos, etcétera. Pero para ¿cómo se llama? Aquel agente que traía detenidos y iban a la celda 5C, esos eran porque ya no iban a salir. Entonces, en el juicio, el fiscal establece las diferencias. Cuando iban a diferentes personas a ser interrogadas, y las personas que iban y ya no salían. Esta celda 5C era aquellas personas que ya no iban a salir. Entonces, la investigación de la Procuraduría cruza información y ahí sirve de testimonio también eh, esas entrevistas que hicieron para el libro de Muerte en el Pentagonito. Pero la base de la investigación es la de la Procuraduría, que al cruzar información queda en evidencia también con lo del libro de Ricardo Cera, con Muerte en el Pentagonito, ¿no? Y hay una serie de fechas, de horas, de cosas que dan cuenta que no hay duda de que los que fueron secuestrados en la misma modalidad, ¿no? Justiniano Najarro, en julio, en octubre fue Martín Roca, y Kenneth fue en diciembre. Y justo la fecha coincide en que Kenneth iba a ir a testificar por el secuestro de Martín Roca. En ese contexto es que Kenneth es detenido, y
recién el 2004, ¿cuándo es? El 2006, es que nosotros, porque realmente cuando Uceda publica el libro, era algo tan malévolo, ¿no? Que yo no lo creía posible. Que qué delito hubiera cometido mi hermano para tener ese fin, ¿no? Pero el 2006, en los expedientes que obraban en la Fiscalía de Derechos Humanos, cuando hemos ido con mi papá, ahí hemos podido ver y leer las declaraciones. Entonces es ahí que nosotros ya damos por culminada nuestra búsqueda, de no esperar a Kenny, de no estar yendo a ver si fue un atropellado, si fue un NN, después de cuántos años, ¿no? El 2006 más o menos, que es que nosotros ya damos, ya no esperamos más a Kenneth vivo. Y nuestra denuncia fue para encontrarlo. Nuestra denuncia ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana, era para encontrarlo, para saber la verdad de lo que había pasado, porque no era suficiente. No es, pues, y justamente la desaparición forzada implica el negar, ¿no? De haberlo detenido, la negación y toda una estructura que existe para que no se sepa nada de esta persona y además etiquetarlo de terrorista, ¿no? O sea, y a pesar de ello, o sea, el hecho de que hayan etiquetado de terrorista, o sea, es como mi papá decía, ¿cuál es el delito? ¿No? ¿Cuál es el delito? Que sea juzgado y sancionado. ¿Por qué va a ser simplemente desaparecido? Como leíste bien en la sentencia, extraído absolutamente de todos sus derechos. O sea, ¿quién es el que va a decir, basta, este es terrorista y este no desaparece? ¿No? Y realmente esta etiqueta es bien dañina, ¿no? Pero esta forma de actuar también del ejército, de la policía, es para intimidar y dar miedo, no solamente a la familia, sino a la sociedad entera. Y lo que busca es impunidad, lo que busca es criminalizar la protesta, ¿no? Entonces, en este caso, es la misma investigación del propio Estado que concluye en que fueron agentes del Estado los que intervinieron en la misma modalidad, tanto al profesor Justiniano Najarro, como a Martín Roca, como a Kenneth Anzual. El 2009, la Corte Interamericana dictó sentencia, ¿no? Donde demandó al Estado peruano, bueno, pues, encontrar, bueno, pues, los restos de Kenneth Anzualdo. ¿Qué tanto impactó esta sentencia para que ustedes puedan alcanzar justicia? En realidad nos dio un soporte muy importante, ¿no? Primero, para hacerle frente al tema del estigma de terrorista, ¿no? Teníamos la sentencia de la Corte Interamericana que obligaba al Estado. La sentencia no es como ahora nos quieren hacer creer que la Corte Interamericana interviene de una forma como impositiva, ¿no? Las sentencias de la Corte Interamericana lo que le exigen al Estado es que cumpla con la diligencia necesaria, que ellos con sus propias autoridades, con su propia justicia, haga la investigación, juzgue y sancione. Eso es lo que hace la Corte. No es que la Corte se impone, ¿no? Pero tener la sentencia de la Corte sí nos dio, por lo menos, yo creo que a mi papá nada, de nada lo conformó, ¿no? Pero yo sí puedo hablar por mí de que sí fue una herramienta súper importante para la lucha contra la impunidad, porque las sentencias de la Corte tienen supervisión cada año donde le pregunta al Estado qué ha hecho cuáles son los avances acerca de esa injusticia que había cometido. Entonces eso obliga al Estado peruano a asumir los juicios, por ejemplo, ¿no? A que se empiecen a llevar a cabo los juicios. En el caso de Kenneth, también eso ayudó para que impulse. El 2012 recién comienzan a ver los juicios. Encima, no se tiene colaboración de parte de los agentes del Estado o de autoridades del Estado. Siempre son los primeros que dilatan el juicio. Se cayó como 2 o 3 veces el juicio, hasta que el 2016
pudimos, después de como 4 años, pudimos tener una sentencia condenatoria, ¿no? Y un año después fue la sentencia, fue la confirmación de la sentencia ante la Corte Suprema, ¿no? Y también la sentencia de la Corte Interamericana también dio un gran respaldo para que se abra la necesidad de que el Estado cumpla con encontrar a todos los desaparecidos. Por eso es que también se impulsa la ley de búsqueda de personas desaparecidas, que es una ley humanitaria, que no solo, que todo el mundo piensa que solamente implica, ay, encontrar a los terroristas. Eso no es así. Esta ley humanitaria implica encontrar a todos, porque no todos los desaparecidos son ejecutados extrajudicialmente. Hay muchos niños que fueron secuestrados por Sendero para sus filas, jóvenes que fueron también, ¿cómo le llaman? Levados para que sean incluidos en el ejército, que su familia no supo cómo están, dónde están. Y ya son personas adultas que tampoco tienen una identidad, así, ¿no? Como un ciudadano con sus derechos. Entonces, es una gama inmensa que se abre de posibilidades para poder mirar lo que ha pasado en esos años, ¿no? Y eso, inclusive está la obligación del Estado de crear una base de datos genético para poder encontrar a los desaparecidos. Entonces, las sentencias de la Corte abre mucho un abanico de posibilidades para tener justicia, no solamente una persona, sino a nivel de toda la sociedad, porque Kenneth pues es uno de los más de 20, ahora cuántos son más de 21,000 desaparecidos, ¿no? Cuando hubo la Comisión de la Verdad, se hablaban de 7,000 desaparecidos. Luego fueron con toda cuando se empezó a juntar todos los datos de diferentes organizaciones de derechos humanos, de denuncias, etcétera, se hablaban de 15,000. Hoy, con la creación de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas del conflicto entre el 80 y el 2000, registra oficialmente más de 21,000 personas desaparecidas. Entonces, cuando se habla por el tema de la ley de amnistía, que pobrecitos los acusados que están tantos años, ellos fueron los principales que se opusieron a que exista una investigación. Y ahora que recién, luego de la caída de Fujimori, etcétera, fue que se empezaron los juicios a dinamizar un poco. Entonces, para mí no es extraño que muchos militares estén ahora, claro, que están en el Congreso, apoyen la impunidad, porque recién se están dictando sentencias, por ejemplo, de los casos de estudiantes del centro, ¿no? De la Universidad del Centro, de Huancayo. O sea, esos perpetradores que van a quedar sin castigo. Y además, muy aparte del tema de las Sí, ¿no? Y también las sentencias son irrisorias, ¿no? De 12 años, ¿no? En el caso de los militares que han sido condenados por el caso de la Universidad del Centro. del centro. O sea, sí, todo es indignante realmente, porque lo que están apostando ahorita es solamente por el tema de liberarse, ¿no? De liberarse de todas las responsabilidades, pero además también liberarse, ellos, las fuerzas del orden que son los militares y los policías siempre hablan de honor, ¿no? De honor, y sin embargo, la CBR, que no fue tampoco, diremos, tan exhaustiva, ¿no? Pero fue lo suficiente para saber y condenar cómo habían actuado las Fuerzas Armadas y policiales. Entonces, de honor de aquellos que masacraron no tiene nada. Vergüenza sí tienen mucho. Y eso es lo que quieren liberarse, de eso quieren liberarse. Por eso nunca pudimos hablar de un post-conflicto o de una, ¿cómo le llaman esto? Para poder tener una memoria que se discuta, que se pueda hablar libremente, que se escuche a todas las partes, ¿no? Todo está bien parcializado, algo así. Justamente bueno, una de las disposiciones de la sentencia de la Corte
indica que, bueno, el Estado debe conducir eficazmente los procesos penales que se encuentran en trámite o se llegaren a abrir en relación a la desaparición forzada de Kenneth Ansualdo, para determinar en un plazo razonable a todos los responsables materiales e intelectuales de los hechos de este caso y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea, para lo cual deberá remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que impidan la debida investigación de los hechos, y no podrá aplicar ninguna ley ni disposición de derecho interno Ujú. existente o que se expida en el futuro para eximirse de esta obligación. O sea, Sí. la Corte ya hablaba, ¿no? De ni leyes En 2009 de ya, amnistía ya lo, ni leyes sí, de prescripción, ¿no? Teniendo en cuenta que ya ha habido una ley de amnistía del 95, ¿no? el 95. Que Y justo por eso también todas las denuncias que nosotros ustedes venimos haciendo, cómo afrontaron esta primera ley de amnistía que se dio en 1995? fue un golpe, pues, tremendo, ¿no? Fue un golpe terrible para, sentirse que ya no había más, ¿no? Pero cuando es un ser querido, es, siempre está las ganas de encontrarlo, porque además te das cuenta del maltrato que te están haciendo, te das cuenta cómo están atropellándonos o te das cuenta cómo quieren silenciarnos. Y es como dicen, perdiste tanto que ya perdimos el miedo. Y además, o sea, ¿quién tiene que tener miedo? Nosotros no tenemos que tener miedo, los que tienen que tener miedo son ellos, que son los que cometieron el delito. ¿Cuántos años con lo único que siempre nos maltratan y quieren acallarnos es con la estigmatización diciéndonos terroristas? Pero nunca han tenido qué delito han cometido nuestros familiares. Si la ley anti-ONG hubiera estado vigente desde que empezó el gobierno de Fujimori, ustedes podrían haber solventado una defensa privada. Imagínese por tantos años, ¿quién va a poder sostener? Y además, la defensa necesita de peritos, necesita de diferentes especialistas. ¿Quién va a poder pagar todo eso? A veces con el sueldo, por ejemplo, de mi papá que era maestro, mi mamá que tenía un negocio, ¿no? Con que colaborábamos todos. O sea, sí, y además que el principal colaborador, por ejemplo, en el negocio de mi mamá era Kenneth, ¿no? Él era el que salía y hacía las compras, él era el que abastecía y que atendía también en el negocio. Entonces, eso también es una indignación para nosotros, pero eso también es una responsabilidad para seguir exigiendo que esta ley tiene que caer. Esta ley está netamente, así como están dando las leyes pro crimen, ¿no? Están dando leyes para favorecer a los delincuentes del Estado. Entonces, no podemos permitir que se siga negando el derecho a tener una defensa digna, ¿no? Además, porque ¿cómo ocurren a estos hechos? A raíz de las masacres, a raíz de todos estos asesinatos en las movilizaciones. Por eso se ponen a promover estas leyes, porque ellos quieren asesinarnos con impunidad. ¿Cómo es posible que puedan asesinar a un médico, ¿no? En el caso de Juliaca, que sale a auxiliar a un herido. ¿O cómo es posible que puedan asesinar a niños, a un niño trabajador, ¿no? Es infante, el de 14, 15 años, el que trabajaba en el cementerio. ¿Cómo es posible que puedan, este, a veces da la impresión que escogen a personas, como quien dice, estos no se van a saber defender, ¿no? Pero yo creo Ahí, que por eso, ahí se vio en la práctica cómo fueron educados las Fuerzas Armadas, ¿no? Y en este caso también la PNP, ¿no? Cuando acribillaron a menores de edad y a transeúntes que no participaban en las movilizaciones, ¿no? las Eso es lo que, movilizaciones, bueno, así los claro, ellos educaron, ¿no?
Yo no sé si eso es educación, porque uno tiene que tener Digamos, conciencia también, ¿no? bueno, así nos educaron ahí en donde se han formado, pues. ¿Cómo Pero ven a las poblaciones, a los tienen quechohablantes, estereotipos, a los entiendo. aymara hablantes? No lo ven como personas, lo ven como, usted lo ha dicho, ¿no? Como terrucos, ¿no? Es que todo el que se moviliza es terruco. Ahora a Rosa María Palacios le dicen también terrorista. Bueno, ya digamos, se han normalizado, ¿no? Cualquier persona que ejerce sus derechos como ciudadano ya es considerado, bueno, subversivo, en este Y caso, claro, ¿no? y es que desde el primer momento, ya, esto, lo otro, te empiezan a intimidar como si lo que estarías haciendo es un delito, ¿no? Y cuando uno se impone a exigirle por qué es que me estás, por ejemplo, a veces en un espacio público, ¿no? Nos incitan, no, no, fuera de acá o no sé cuánto, porque nos estamos reuniendo o porque podemos estar, por ejemplo, nosotros que tocábamos tambores con un grupo de chicas, ¿no? Y porque nuestros cantos son en pro de los derechos humanos o en pro de los derechos de la naturaleza, no les gusta escuchar y ya nos quieren desalojar. Y cuando le dices dónde está, que yo no puedo estar aquí, no te saben contestar o solamente quieren votarte por votarte. Entonces, creo que también eso es el que nos empecemos a educar como ciudadanos. Yo lo he aprendido a pesar de ese entonces, porque si no, también tenía miedo. En la primera seguro me iba, ¿no? Pero ahora me he puesto, bueno, aunque ya como dicen, tan tarde, pero no importa, está bien para aprender a ejercer nuestro derecho a ser ciudadanos y hacer respetar los espacios públicos que también tenemos derecho a acceder a ellos, aunque ya tengamos canas. Sí, mientras haya vida, podemos hacer las cosas que deseamos, que anhelamos, ¿no? Concretar, ¿no? Sí, Sí, y como eso, y una de las cosas, pues, que se dio como un objetivo de vida es encontrar a mi hermano. Si quisieron darnos miedo, pues, al revés. El miedo tiene que estar al otro lado, no con nosotros. y ustedes, sus familiares, sus amistades, ¿cómo han mantenido esta organización para eh, alcanzar justicia, ¿no? Han sido 33 años, ¿no? 32 Después de años la, de crimen. disculpe, 32 años, ¿no? Después de la caída de Fujimori, ¿no? ¿Cómo fueron los años posteriores, ¿no? Para, Con más para esperanza, ¿no? mantenerse, ¿no? Con mucho más esperanza de lograr justicia, de lograr primero era saber la verdad, qué es lo que había pasado, ¿no? Porque la angustia nos acompañaba siempre. Y más, uno luego se empieza a dar cuenta que son respuestas que sí suelen dar, ¿no? Así como ahora dicen, no, se han autosecuestrado en ellos o se han asesinado entre ellos, ¿no? A nosotros también nos decían, no, seguro que se habrá ido con los senderistas, que eran sus amigos o no sé cuánto, o se habrá ido con su enamorada, seguramente que ya después van a saber. No, esas son cosas así, o como en el Congreso, esta señora decía pues que no había estudiantes secuestrados, que todos eran, entre ellos mismos dice que se habían, había una congresista que ya no quiero recordar el nombre que paraba diciendo esas cosas. Chávez. Y eso, ese es un lenguaje que lo suelen utilizar, ¿no? Entonces ahora también el hecho de nosotros en los plantones de los jueves también es, bueno, para exigir que se deroguen estas leyes de amnistía, estas leyes que nos dejan sin asesoría legal, ¿no? Por las organizaciones de derechos humanos, porque, ¿cómo se llama?
los militares, más bien que quisiéramos una ley donde se obligue al Ministerio de Defensa eh, dar la información que requiera el Poder Judicial, ¿no? La Fiscalía, porque ellos nunca han querido entregar formalmente los datos que tienen ellos de su personal, en el lugar en que estuvieron y de sus presupuestos que manejaron, ¿no? En todo ese entonces. Ellos se apoyan en que no es ¿cómo se llama? Reservado, pero no puede mantenerse esto así porque ellos no son aparte de un Estado, ellos también son parte de la nación, ¿no? Son parte del Estado. Justamente el Congreso acaba de otorgar facultades legislativas al presidente encargado José Yeri y uno de los proyectos de ley o decretos legislativos es ¿no? De crear el delito de rebelión de la información reservada, ¿no? Y, y eso ahonda más en esta falta de transparencia, Sí, ¿no? Que debería haber por parte del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, para para juzgar a los responsables, ¿no? Para saber la verdad, ¿no? claro, porque ellos deberían estar obligados. Y sin embargo, hay, o sea, lo poco que se sabe, ¿no? Es porque ha habido, pero muy pocos, gente que ha podido manifestarse, ¿no? Al respecto, porque después también suelen negar lo que ha pasado, ¿no? Como Sosa Saavedra, por ejemplo, lo que habló para lo que dicen, se desdicen, ¿no? Con una situación de protección de ellos. Y en el caso de Sosa Saavedra, ¿por qué él no ha sido también sentenciado? En el caso de Kenneth, solamente se ha juzgado a los autores mediatos. Aún faltaría toda la línea de mando. Pero para nosotros, para la familia, eh, es por lo menos una tranquilidad que los autores mediatos, porque ellos fueron los promotores de todos estos asesinatos y desapariciones que ha padecido nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros hijos, ¿no? Ellos son los que manejaron toda esta situación porque, eh, por ejemplo, a veces dicen, no, ellos dijeron de que los habían secuestrado los de la Marina. Sí, pues, pero cuando modifican las leyes también para la dirección de cómo llevan ¿cómo se llama? Las Fuerzas Armadas, sus directivas que dan, cuando entra Fujimori, todo se centralizaba en el servicio de inteligencia, ¿no? Nacional. Entonces allá no había de que en el Callao se ocupaban los de la Marina, ¿no? Y en los otros sectores del ejército, etcétera. Ahí todo se centralizaba en el SIN. Entonces, y no es que nosotros hayamos mentido o se haya echado la culpa a alguien que no es. Y las mismas investigaciones del propio Estado dan cuenta de eso, ¿no? O sea, eh, el tema de toda esa centralización de información y que hacen ellos, porque eso ya era el 93. Ellos, o sea, la cúpula de Sendero estaba detenida y una de las cosas que en el juicio dan como pretexto es Montesinos decía, no, si nunca hubo celdas, esas celdas se acondicionaron para que lleguen los de la cúpula de Sendero cuando estaban hablando del acuerdo de paz, ¿no? Pero eso eh, el fiscal lo debate porque los que llegan a hablar del acuerdo de paz llegan no como detenidos, llegan con una serie de privilegios, llegan a habitaciones donde tenían agua caliente, donde tenían acceso a revistas, a libros, ¿no? Al Pentagonito. Llegan mientras tanto, habían celdas clandestinas donde estaban secuestrados hasta que desaparecían, ¿no? Hasta que ellos los incineraban. Y tenían este crematorio que tienen pues los cementerios, ¿no? Por eso es que asumían temperaturas entre 800 y 1000 grados centígrados, que son temperaturas que utilizan los crematorios, los cementerios. Ellos decían que era para quemar papeles, pero ahí el perito ¿no? En su testimonio dice, para quemar papeles con 200 grados es más que suficiente.
para cerámicas entre 500 grados. Y para los crematorios son los que usan esas temperaturas. Entonces hay una serie de, de elementos que son fundamentales para llegar a esta conclusión, ¿no? Y no solamente fue pues Cabitos y el Pentagonito, hubo otros cuarteles del ejército que también se acondicionaron de esa forma. Lo que pasa es que todavía no sabemos todas las cosas, porque justo en los juicios se llega a saber todas estas cosas. Y prácticamente los juicios a veces lo hemos llevado como en solitario. ¿Qué dejaste de hacer para alcanzar justicia y encontrar a tu hermano, Marley? ¿Cómo? No te entendí. ¿Qué dejaste de hacer para alcanzar justicia y encontrar a tu hermano, Marley? No sé. No, mm, creo que estoy haciendo las cosas que quería. Tal vez antes de que pasara esta situación en mi familia, ¿no? La mirada de uno es más eh, en tu desarrollo personal, en querer tener un buen trabajo, una familia, ¿no? Unida, etcétera. Pero no se puede, pues, ¿no? Porque el trabajo te lleva casi 24 horas. Sí, dejar como de ser empleada en un trabajo estable, ¿no? Y acompañar, la búsqueda en mi familia, porque mis papás estaban mayores y mi mamá empezó a sufrir de presión alta. Cualquier noticia era, im o sea, yo, tenía mucho miedo, ¿no? De que lo recibieran solos. Juntos era diferente. Y bueno, mi mamá, el 2004, que se enteró de todo lo que realmente le había pasado a mi hermano, empezó, una tristeza muy grande, ¿no? Se enfermó y su enfermedad no evolucionó favorablemente. El 2006 falleció, ¿no? Y quedó mi papá y quedé con él. Porque sí, pues es algo que nos obliga o nos hace responsable, pues también de exigir, de salir. Porque es como decía mi papá, ¿no? Como mi hijo no fue ningún perro donde lo atropellaron y lo dejaron ahí, ¿no? Mi hijo tenía una familia que lo reclama. Y yo creo que todas las familias queremos reclamar. A veces nuestra vida no nos da para dejar de lado algunas cosas, ¿no? Y nos tenemos que dedicar al trabajo, o ya sea por la salud, etcétera. Pero yo creo que estas sentencias de la Corte Interamericana obligan al Estado a que cumpla con aquel que lucha y aquel que no, en las calles, diremos, ¿no? O en los diferentes frentes, ¿no? Pero todos queremos ver qué pasó con con nuestros hermanos, o queremos saber de que fueron eh, condenados los responsables de esto, o el derecho a la verdad, ¿no? Saber lo que pasó, que creo que es un derecho fundamental el saber la verdad. Y creo que me hizo como más consciente de mi ciudadanía también, para ejercer el derecho y no tener miedo de exigir que sean responsables los que cometieron el delito, que queden precedentes, porque yo recuerdo que cuando se hablaba de que en los sótanos del, del Pentagonito habían celdas clandestinas, se solía decir, eso es un mito, eso han creado, ¿no? Los familiares, eso hablan, o sea, piensan que eso es un mito, que eso no pasa. Y mientras no se registre en la historia de que esas cosas fueron reales y pasaron, siempre se va a seguir hablando como mito, y eso no es así. Y es también como una prevención para los jóvenes de ahora, las formas de lucha, de enfrentar esto que nos está poniendo el gobierno, ¿no? De amordazarnos con las leyes para poder que no nos movilicemos.
O sea, sabemos que cada vez van a ser más drásticas y sabemos que no se conforman con detener, con intimidar, sabemos que recurren hasta al secuestro y a la desaparición forzada. Entonces hay que estar preparados. ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Para terminar, ¿tienes esperanzas para el 2026? Sí, la esperanza no tiene que caer, ¿no? Tenemos que tener esperanza de que caigan estas leyes pro crimen, de que se fortalezca la dirección de búsqueda de personas desaparecidas para poder encontrar a nuestros familiares, porque no es solamente pues decir que ya es fundamental encontrar los restos, pero es fundamental encontrar toda su historia y su vida, ¿no? Encontrar lo que fueron. Si tú empiezas a ver qué hacía este chico que desapareció, vas a encontrar muchas cosas que hizo de su vida y van a encontrar muchas motivaciones los jóvenes de querer ser como ellos. Hablando nomás ahora de Mauricio Ruiz, ¿no? De Truco. Todos han querido ponerlo como si fuera él un terrorista. Y si tú le empiezas a conocer a Truco, sus canciones, lo que hacía en su barrio, ¿no? Era un joven comprometido con la niñez, con la juventud. O sea, yo creo que esas cosas les dan miedo también, por eso quieren silenciar todo. Sí, por eso también borran los murales, ¿no? Que le están haciendo. Muchas Eso, gracias. borran. Muchas gracias, Marley, por compartirnos tu testimonio, bueno, por tu lucha, ¿no? Por estos años, ¿no? Por alcanzar justicia, ¿no? Y el caso no se va a cerrar hasta que se encuentren los restos de tu hermano, ¿no? Porque que abran las puertas del Pentagonito, que de los cuarteles Hasta de ahorita guerra, ¿no? no les No, permiten no acceder. acceden, no acceden, no acceden. O sea, se trata como si eso fuera un territorio ajeno, ¿no? No puede ser, pues. Es como en San Marcos tienen la puerta abierta y prefieren los tanques entrar, ¿no? Ellos, en el caso de nosotros, pueden abrir las puertas para que entren los peritos a buscar a los que están enterrados ahí clandestinamente, pero no, no abren. Eso solo Ay, bueno, eso pasó solamente con la comisión Townsend, dicen, o sea, no han vuelto a realizarse estos estudios sí, entraron, en- pues la fiscalía entró con los peritos. sí, pero Estos o sea, peritos son los que, a pesar que ya habían limpiado todo esto en el Pentagonito, la Comisión Tausen del Congreso entró, pues ingresó con peritos. La fiscalía entró. A pesar que ya habían removido y habían desmontado todo eso, sin embargo, se encontró un dedo. Se encontró un dedo. Y justamente cuando hacen un análisis a ese dedo, los peritos que dijeron que era de un hombre, posiblemente que era un varón de 25 años, ¿no? Que eso es lo que lograron más o menos como identificarlos, ¿no? Entonces, por más que ellos negaban de eso, quedó aunque sea una falange, un dedo para decir que sí, ellos detuvieron gente, personas, seres humanos. que ahí desapareció. Entonces, Pero desde ese momento no han vuelto a ingresar a hacer nuevos estudios. por ejemplo, la dirección de búsqueda debería de ingresar, porque no solamente pues ingresó Kenneth Martín y Justiniano, ¿cuántos otros más han ingresado? Entonces, el que tiene la facultad para hacerlo, porque antes solamente en los juicios, cuando el juez netamente se pronunciaba por el asunto, se podría haber hecho algo, ¿no? Pero no. En cambio, la dirección de búsqueda tiene la facultad para poder acceder a cualquier espacio en su investigación, porque es una ley humanitaria. Lo que encuentren ahí nos va a hacer posible que encontremos a las personas que estamos buscando. No es con una finalidad judicial, diremos, ¿no? Ahora han puesto plazo de 18 meses para terminar con estas búsquedas, ¿no? Lo cual Sí. es insostenible. Sí, o sea, es netamente fuera de todo,
Parece que ellos nunca hubieran revisado cómo se llevan a cabo los juicios en Perú, ¿no? Es realmente Muchas, indignante, nos tratan como si no supiéramos nada, ¿no? Es una burla frente a todos los ciudadanos, y más a nosotros que en todo este trajinar, pues hemos aprendido también, nos hemos visto obligados a informarnos también, ¿no? Es como el indulto a Fujimori, cuando decían, no, el presidente, hasta, no, hasta un ministro sale a decir, me acuerdo era un ministro aprista, que salía a decir, el presidente puede hacer lo que, ¿no? Si le da la gana de indultarlo, pues lo va a indultar, y eso no es así. El indulto tiene sus reglas también, y los fujimoristas nunca quisieron cumplirlo, ¿no? Prefirieron siempre hacerlo a la mala, ¿no? Y esos mensajes no deben de ser, ¿no? Tendríamos que vivir en un país realmente donde las reglas, las normas, las leyes se cumplan, pues no. Pero no mucha- estas normas ni leyes pro crimen que están dando, ¿no? Que es como lo dicen, que nos quieren como esa canción, ¿no? Donde se refiere a los estudiantes, ¿no? Que se dan cuenta que les dicen que es arena sabiendo que es afrecho, ¿no? si no tengamos esperanza de que estas leyes pro crimen sean derogadas, ¿no? En algún momento, ¿no? Yo creo que Muchas van a gracias. tener que estar derogadas. Sí, pues en algún momento va a tener que darse, ¿no? Porque esa situación Sí. es insostenible. Muchas gracias, Marley, por tu testimonio, Gracias ¿no? a Y ti por la oportunidad. esperemos conversar más adelante, ¿no? Cuídate bastante, ¿no? Muchas Hasta más gracias. adelante. Gracias.